caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Sin embargo, otros historiadores consideran el final de la Edad Media con el descubrimiento y conquista de América. ¿Okay? La Edad Moderna va desde cualquiera de estos dos hechos que consideres hasta la Revolución Francesa. Y de la Revolución Francesa hasta nuestros días sería la Edad Contemporánea. Hay un dato no oficial que dice que empezamos la era aeroespacial. ¿Y cuándo empieza esta era? Después del 11 de septiembre del 2001, o sea, después de los atentados al Torre Gemel. Pero este es un dato no oficial, es más que todo un dato que se ha dado por ahí. Los historiadores no se han puesto de acuerdo, así que no podemos ver este dato como cierto. Ahora sí vamos a hablar sobre la omnización, un tema importante que yo sé que viene bastante en exámenes. El primer sumativo creo que no va a ser la excepción. Así que, ¿cómo va a empezar esta historia? Hace muchos, miles, millones de años en el pasado, había un ser humano que se llamaba Australopithecus. Este Australopithecus comenzó siendo un Australopithecus afarensis. ¿Y cómo los historiadores se dieron cuenta que este hombre existía? Por las famosas pisadas del Etoli, en África. Porque en África se dice que es la cuna de la humanidad. Muchos historiadores ya lo han dado por hecho. Y aquí también se da la Eva de la humanidad o la madre de la humanidad, la cual es Lucy. Hace 2 exámenes de admisión vino que Australopithecus sería considerado Lucy. Bueno, tú vas a marcar Australopithecus afarensis. Creo que no hay ninguna duda. Luego, este Australopithecus fue evolucionado tipo Pokémon, fue evolucionando hasta que se convirtió en Australopithecus africanus. No es africanos, pero ahí el autocorrector lo puso africanos. Y acá puedo considerar al niño de Taung, que es una región de África. Pero el hombre nos seguimos dando cuenta que sigue en África, todavía no ha migrado a otros continentes. Entonces este hombre siguió evolucionando, y ya pasamos al género Homo. Y recién comienza el Homo habilis. ¿Por qué es importante conocer el Homo habilis? Porque tiene el famoso pulgar oponible. Miren sus manos, miren su dedo pulgar, se dan cuenta que es diferente a sus demás dedos, ¿no? Entonces, aquí ya se dio la primera evidencia, el famoso Homo habilis. El Homo habilis fue siguiendo evolucionando, y llegó al Homo erectus. ¿El Homo erectus qué hizo? El Homo erectus descubrió el fuego. Un día seguramente ese hombre habrá estado por ahí de la mera curiosidad, habrá frotado unas ramas, unas piedras y salió el fuego. Y wow, qué descubrimiento. Y este hombre fue el que desarrolló la piedra más a fondo. Las armas, las lanzas, prácticamente un hombre completo. Y este hombre es el que comienza a migrar. Este hombre comienza a migrar ¿a dónde? A Europa y a Asia. Y por eso se ha descubierto el hombre de Pekín. ¿Dónde es Pekín? China. Entonces ya, hombre chino prácticamente. Y el hombre de Java. O sea, este hombre llegó hasta la parte sur de Asia, o sea, a Indonesia. ¿Okay? Por eso es que se dice que este hombre es el que dejó migrar a los diversos continentes. Y luego tenemos al Homo sapiens, creo que el de los más conocidos de todos estos. Este Homo sapiens, ¿en qué se caracteriza? Porque tenía el lenguaje articulado, ya podía al menos decir un objeto, o sea, ya pasaba de solamente quizás no hacer nada o decir uga uga, ya poder tener un poquito más de sentido de lo que dice. Y el famoso Homo sapiens sapiens, y este es el hombre que va a llegar a América. Pero ¿cómo el hombre llegó a América? Bueno, ahorita lo vamos a hablar. Vamos a hablar sobre todas las teorías que relacionan a la llegada del hombre hacia este hermoso continente que es América. Tenemos varias teorías, pero vamos a comenzar con la primera, la teoría autoctonista. ¿Quién describió esta famosa teoría? El señor Federico Ameghino. ¿Y qué nos dice Ameghino en primer lugar? Ameghino nos dice que el hombre es originario de América, o sea, que la cuna de la humanidad no fue África, sino donde fue América. Ameghino estaba haciendo investigaciones en lo que es Argentina, en la región de la Patagonia, y descubrió aquí esqueletos bastante antiguos, y los puso a prueba y dijo, no, el hombre viene de América, el hombre es originario de nuestras tierras. Sin embargo, pasó el tiempo y la teoría fue descartada totalmente porque se decía que los esqueletos no pertenecían a una época tan antigua, sino a una poquito más contemporánea. Así que la teoría de Federico Ameghino prácticamente está descartada, pero hay ciertas personas, déjenme admitir al persona que quiere ingresar a la reunión, pero como les había mencionado hace un momento, la teoría de Federico Ameghino ha sido descartada ya por todos los historiadores, pero hay gente que aún cree en esa teoría, que América es la cuna de la humanidad. Sin embargo, tiempo después llegó otro científico, investigador, que creo que es el más conocido, Alex Herrika, con su famosa teoría inmigracionista asiática. ¿Y en qué consiste esa teoría? Te recuerdo que estamos en los tiempos del Pleistoceno, o sea, la era del hielo, los mamuts, los tigres dientes de sable, los dodos y toda esa cantidad de megafauna que había en esa época, todo eso.
Entonces, ¿qué nos habla Lex Herrica? Que el hombre, y como pueden ver acá en la imagen que tengo acá, el hombre, como toda esta zona estaba congelada, va desde la parte norte de Asia para llegar a lo que es el continente americano. Pero, profe, acá está todo agua. Te recuerdo que estamos en la era del hielo. Toda esa parte estaba congelada, cubierta de hielo, cubierta de nieve, cubierta de todo eso. Por eso es que al hombre se le facilitó llegar hasta dónde? Hasta América del Norte y posteriormente poblar toda América. Es para muchos la teoría más aceptada de la llegada del hombre a América. Pero hay ciertas incongruencias, como por ejemplo, se dice que el tipo de sangre no coincidía con lo de los hombres americanos, y además ciertos rasgos faciales que impedían esto. Pero la teoría migracionista de Alex Herrica es de lejos la más aceptada de todas, la que todos han dado por hecho, y ya prácticamente todo el mundo ha dicho que la teoría de Alex Herrica es la principal y que nadie va a descartar esa teoría. Pero a pesar de eso, hay otras teorías más, que también es importante aprender. Por ejemplo, la teoría inmigracionista o australiana. Bueno, la misma teoría inmigracionista, pero la versión australiana. ¿Quién hizo esta teoría? Antonio Méndez Correa, este portugués que dijo que el hombre americano proviene de Australia. Australia es acá, es este lugarcito de acá, totalmente es un país. Pero ¿qué nos dice este señor? El hombre, como bueno, seguimos en el Pleistoceno, ¿ok? Seguimos en la era del hielo. Entonces, el hombre partió de Australia, fue a Isla de Tasmania, luego fue a Isla Auckland, y de Isla Auckland se pasó a la Antártida, ¿ok? Y de la Antártida cruzó toda esta zona y llegó a la parte de América del Sur. Esta teoría por un tiempo tuvo bastante aprobación, porque se decía que varios de los dialectos que habían en esas partes de Australia y la zona sur de América coincidían bastante, y además de un evento principal, el boomerang. El boomerang es un objeto que es bastante conocido de esta zona de Oceanía, parte de Australia. Y esto también se vio evidenciado en varias pruebas que se hicieron en América del Sur. O sea que esta teoría, tanto, ¿cómo decirlo? Sentido puede tener, pero como les digo, todavía son teorías. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos aún más teorías. Tenemos la famosa teoría oceánica del señor Paul Rivet. ¿Y qué nos dice Paul Rivet? Paul Rivet nos dice que el hombre es originario de las Islas Fiji. Las Islas Fiji, para que lo puedas ver acá, son estas islas que están acá, ¿ok? Entonces, y sin embargo, esta teoría tiene otra variante. El hombre proviene de la Polinesia. La Polinesia y las Islas Fiji y las islas de Oceanía son todas este cúmulo de islas que están acá, y se dice que los hombres fueron en barco hacia América. Ahora, de que puede ser cierto, pero esta es una de las teorías que más incongruencias tiene. Creo que me atrevería a decir que junto con la de Federico Milino sería de las que más incongruencias tiene. Pero igual no se terminan descartando porque hay gente que todavía sigue creyendo en esto. El hombre viene de la teoría oceánica. Y bueno, estas son las teorías al menos de cómo el hombre llegó a América. Así que vamos ya a partir ya a la edad de piedra. Ahora sí vamos a ir en serio a ver todos los acontecimientos. He puesto un resumen acá porque la mayoría de cosas les voy a explicar. Pero en un segundo. Ok, entonces, continuando con esto, pasamos ya a la edad de piedra. No se preocupen chicos, los que recién acaban de entrar, después de haber hecho explicación, voy a darle un repaso general a todo lo que acabo de decir. Así que bueno, la edad de piedra, todo este... A ver, listo. Vamos a comenzar con la edad de piedra. La edad de piedra. Toda esta edad de piedra comienza en el Paleolítico. Paleolítico es la primera etapa de la historia de la humanidad. Pero el Paleolítico se divide en tres. Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior. No te olvides, Paleolítico me lo vas a dividir en tres. Inferior, medio y superior. ¿Sí? Para que se te quede claro. Así que bueno, el Paleolítico comienza en la época del Pleistoceno. No sé si se acuerdan lo que les acaba de explicar hace un momento de las teorías de la Edad América. El Pleistoceno fue esa época, esa famosa era del hielo, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá visto la película La Era del Hielo. Bueno, sí, la megafauna, los tigres dientes de sable, los dodos, todos esos animales estaban ahí. Es el Pleistoceno. Era una economía parasitaria. ¿Y a qué me refiero con que era una economía parasitaria? La economía parasitaria se refiere a que el hombre, lo que veía en el piso, ya era de él. Por ejemplo, el hombre podía ver unas bayas por ahí en el piso, podría haber comida, un animal muerto, lo que sea, él lo agarraba y, ¿sabes qué? Esto es mío, se acabó. Era una economía parasitaria, o sea, lo que ellos encontraban iba para su propio consumo, para su propio beneficio. Así que a eso se refiere.
Eran famosos cazadores y recolectores. Estos hombres mataban a los famosos mamuts. Y recolectores por los que ya les había dicho, objeto que encontraban en el piso, objeto que se lo quedaban y objeto que se lo llevaban. Así de simple. Eran nómadas, obviamente, ¿no? O sea, el hombre no se podía quedar en un solo sitio. Por eso es que, como estaba hablando en el proceso de hominización, los diferentes restos de hombres se encontraban en diversas partes de África. Incluso diría que faltarían bastantes hombres por descubrir. Falta un montón. Así que, bueno, vamos a seguir admitiendo a la gente. Entonces, me había quedado en que los hombres eran nómadas. Me había quedado en la parte donde estaba explicando que varios restos de hombres de África se habían descubierto en diversas partes de África. ¿Okay? Por eso, y esa es una gran prueba de que el hombre era nómada. Se movía de un lugar al otro y no se podía quedar en un mismo sitio. ¿Okay? ¿Qué más podemos hablar? Se agrupaban en bandas, se agrupaban en pequeños grupos, y estos pequeños grupos, ¿qué hacían? Hacían actividades económicas, como puede ser la recolección, o podían ir a cazar a la gran megafauna que había en ese entonces. Después, bueno, esta es la característica principal del Paleolítico, pero vamos a ir ahora sí a lo que es el Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior se descubre lo que es el fuego. En hominización ya he hablado sobre el descubrimiento del fuego, que bueno, para que no te olvides, el descubrimiento del fuego lo hace ¿quién? El Homo erectus. Como te he explicado hace un momento, de repente un hombre antiguo, de aquella época, de repente estaba jugando con palitos, de repente estaba chancando piedras y salió el fuego. Qué descubrimiento, ¿no? Y bacán, ¿no? Es uno de los mayores descubrimientos de aquella época. Y este mismo es el que va, como dije, el Homo erectus también es el que miró a Europa, Asia y África. Por eso es que acá se descubre al hombre de Pekín y al hombre de Java. Vuelvo a explicar, el hombre de Pekín es de la actual China y el hombre de Java es de la actual Indonesia. O sea, prácticamente este hombre dejó su continente de nacimiento y se fue a otros lugares. Se fue a Asia, se fue a Oceanía, se fue a Europa y ahí comenzó a poblar toda esa zona. ¿Okay? La migración estuvo fuerte en ese tiempo. Luego tenemos el Paleolítico medio, para explicarlo de una otra manera, porque no lo he puesto acá, me he olvidado, perdónenme. El Paleolítico medio se da al inicio de la religión. La religión, porque se descubrieron que los hombres de aquella época empezaron a enterrar a sus muertos. Así que, genial, ya los hombres como que comienzan a creer en algo, ¿no? Y en el Paleolítico superior ya prácticamente es la transición a lo que posteriormente sería considerado el Mesolítico. Y en el Mesolítico va a ocurrir un cambio. ¿Se acuerdan que la Tierra estaba cubierta de nieve, la Tierra estaba cubierta de hielo, todo era la era del hielo? Estaba Mani el mamut por ahí, estaba Diego el tigre dientes de sable, estaba Cid, estaban todos ellos. Bueno, acá ya se va a acabar porque estamos en el Holoceno. Todo el hielo que había en la Tierra se descongela. Pasamos a una época de inmenso calor. Ahora la economía era semiproductiva, porque, hey, ahora el hombre, cada que encontraba algo, cada que encontraba semillas, dijo, oye, ¿y si esto lo puedo volver a plantar? Y lo volvía a plantar. Y comenzaba a ser un semiproductiva, comenzaban a usarlo no solo para su propio consumo, sino también para poder tener más, ¿no? Y acá se forman lo que son las primeras aldeas en el África. Varias de estas aldeas siguen hasta la actualidad, las comunidades primitivas que hay en África. Y ahora ya prácticamente eran seminómades. O sea, que ya no estaban de rato en rato mudándose de un lugar al otro, sino que ahora sí ya comenzaron a sentarse las pequeñas bases de una futura civilización. Aquí el hombre ya comienza a dejar eso, ¿no? Y acá ya se van como que sentando las bases de las primeras civilizaciones que están por venir. Y acá se da el famoso arte microlítico. Y obviamente las famosas Venus, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, la Venus de Ludendorff que representaba la fertilidad de una mujer. La Venus de Ludendorff no reflejaba la cara, no daba detalles de la cara, no daba detalles de Nice. La Venus de Ludendorff hablaba sobre la fertilidad de aquella época, sobre, bueno, la fertilidad que tenía la mujer. ¿Sí? Y bueno, y obviamente la división natural del trabajo. Y cerramos la edad de piedra con el neolítico. Y aquí oficialmente comienza la economía productiva. Aquí el hombre dijo, oye, pero ¿sabes? Las semillas que tengo ya las puedo comenzar a plantar y puedo hacer grandes chacras y con todo lo que tengo puedo subsistir. Genial. El hombre ya comenzaba a cultivar, a hacer sus propias chacras, sus propios cultivos. La pesca se había intensificado. El hombre comenzaba a descubrir un montón de cosas. La revolución neolítica fue uno de los mayores avances en la historia de la humanidad. Y hasta ahora se ve reflejado. Y obviamente el inicio de las clases sociales. Y en las clases sociales lo vamos a ver creo hasta la semana 16. Así que no se les sea sorpresa. O sea,
que los que tienen menos utilidad, bueno, sí, los que tienen menos utilidad y los que tienen menor recursos son los de clase baja, y los que tienen más chakras, los que tienen más animales, los que tienen más pescas son los de clase alta, ¿no? Así inicia lo que son las famosas clases sociales. Y ahora sí pasamos a la famosa edad de los metales. Bueno, acá no le puse el nombre de los metales, pero hagan como si dijera edad de los metales. Y comenzamos con la edad del cobre. El hombre ya oficialmente la piedra casi que lo había dejado, porque un día los hombres descubrieron, hey, hay que hacer una aleación entre... No, la aleación va a ser... Aquí comienza lo que es el cobre, el cual era un metal moldeable y líquido, y es una famosa etapa de transición. O sea, el hombre ya no dejaba el 100% la piedra, porque lo hacían para algunas armas, pero comenzaban a descubrir este material, el cual es el cobre. Y el cobre daría inicio a lo que sería posterior las grandes culturas y civilizaciones. Luego pasaron los años y llegamos a la edad del bronce. ¿Y el bronce qué es? Esta pregunta viene en el primer sumativo, en el último primer sumativo de ese punto. Esto, si tienes tu examen guardado por ahí, puedes revisarlo. Pregunta 31, creo que era, 32. Ahí está. ¿Qué es la aleación de cobre y estaño? Y este metal obviamente va a ser más fuerte que el cobre. Y aquí se crea una de las mayores invenciones de la historia de la humanidad, la rueda. Y con la rueda puedes hacer la tecnología que más se te cante la gana. Esto se va a ver reflejado también muchos años después. Tenemos el arado, o sea, el hombre ya, o sea, oye, ya no lo voy a hacer mis chakras con mi mano, sino ahora ya puedo comenzar a tener un arma, como puede ser una azada, y puedo comenzar a arar mis tierras, ya sin necesidad de usar mi mano y tantas cosas. O sea, la tecnología comenzaba en este momento, y acá se descubre el ladrillo. En aquellas épocas las casas eran hechas de paja, eran hechas de la pequeña madera que había por ahí, tipo Minecraft. Sin embargo, en estas épocas se descubre el famoso ladrillo. Y con el ladrillo ya pueden comenzar a hacer sus casas y pueden hacer mejores edificaciones. Y aquí finalmente surgen las primeras civilizaciones. La primera civilización de la humanidad, señores, Mesopotamia. Yo, bueno, sé que la mayoría aquí viene por el círculo de estudio vértice, pero para los que los que me conocen un poco más, sabrán que soy el administrador de la página del grupo Historia y Geografía en WhatsApp. No, creo que he visto bastante gente que está en el grupo y gracias, realmente les agradezco mucho. Sabrán que yo había dicho que capaz en este prospecto vendría tan difícil Mesopotamia, pero no fue así y creo que es mejor para ustedes porque los temas que teníamos eran perfectos, en mi opinión. Entonces surge la cultura india y la cultura china, que eso ya se hace y bueno, eso no creo que nunca venga en el examen, así que bueno. Y finalmente cerramos con la edad del hierro. Este es el mineral más poderoso de los dos anteriormente mencionados. Con el hierro, ¿qué puedes hacer? Con el hierro puedes elaborar armas, puedes elaborar espadas, picos, de todo puedes hacer. Y la metalurgia. Y aquí comienzan las primeras guerras. Quizás hubo un malentendido de un pueblo a otro, hubo algo raro y comenzaban las primeras guerras. Y comenzaban los malentendidos y toda la cosa. O sea, aquí comienza la maldad también. Y aquí, por supuesto, se ve este abismo. Por ejemplo, había un hombre poderoso que tenía bastantes chakras, bastante mineral, bastante objeto de pesca, tenía bastantes cosas. Y él podía decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer todo yo solo, necesito gente que me ayude. Y comenzaba a llamar esclavos, que le ayuden y tanta vaina. ¿Okay? Y bueno, así termina las épocas de la edad de piedra, bueno, la edad de los metales, y aquí como les acabo de mencionar, las primeras civilizaciones estaban en su mayor auge. Egipto, Mesopotamia, India, China, las culturas orientales, todo era su mayor auge. Y aquí va a surgir una cultura, la cultura griega, la famosa cultura griega. Pero la cultura griega lo vamos a ver la próxima semana todavía. Muy bien, voy a dar un repaso porque he visto que hubo gente que ha entrado más tarde de lo normal, pero para eso estoy, para darles un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado los últimos 28 minutos. Así que bueno, la historia, ya les había mencionado, ciencia social, que se encarga de estudiar los acontecimientos más importantes del pasado relacionado. Ciencia, porque tiene campo de estudio. ¿Cuál es el campo de estudio de la historia? Los acontecimientos más importantes del pasado. Social, porque estudia al hombre en relación a la sociedad. Como les había mencionado el ejemplo, no vas a comparar la sociedad peruana de los años 60 con la sociedad peruana actual, ¿no?
El motor de la historia es la economía, semana 2 de economía, fundamentos económicos, vamos a ver que tiene bastante relación con la historia. La economía mercantilista, los mercantilistas, los keynesianos, los monetaristas, toda esa gente se va a ver, y eso lo vamos a ver reflejado en la semana 5, si mal no recuerdo, en la semana 14, sí, la semana 14, semana 15 y la semana 8, lo vamos a ver bastante reflejado acá. Como les había mencionado, el padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso. Pero ¿qué hizo Heródoto para que se considere el padre de la historia? Sus 9 tomos de historia, que relatan las famosas guerras médicas. Lo de las guerras médicas lo vamos a ver la semana que viene con el tema de Grecia. Bueno, las ciencias auxiliares y cooperativas, las auxiliares arqueología, bibliografía, cartografía, cronología, heráldica, numismática, paleografía. Arqueología, los restos antiguos. Bibliografía, los materiales que se usan para elaborar un texto histórico. Cartografía, el estudio de los mapas, que esto lo vamos a ver la siguiente hora en geografía. Cronología, el orden que le damos a los hechos históricos. La heráldica, el estudio de los blasones. La numismática, las monedas, como les había mencionado a los chicos que habían entrado más temprano. Si tienen intis o monedas antiguas en sus casas, esto sería un objeto de estudio numismático. Y obviamente la paleografía. La paleografía, que es el estudio de los escritos antiguos. Como les había mencionado también a los chicos que estaban en la primera hora, no sé si habrán visto un texto del siglo XVIII, siglo XIX, de repente no se entiende muy bien la letra, bueno, la paleografía se encarga de estudiar todo esto. Muy bien, las cooperativas, la antropología, el estudio de la evolución del hombre, que lo vamos a ver ahorita, la economía, que ya lo había mencionado acá, la geografía, que esto ya lo vamos a ver más a fondo en el primer estudio de geografía a la siguiente hora, a las 10 todavía, la sociología y la demografía. Y bueno, la división, ya les he explicado, historia comienza a partir de la escritura, y aquí comienza ya las famosas eras históricas que lo conocen, ¿no? Y la prehistoria, que es todo lo que estamos viendo ahí. La hominización, ya la habíamos visto, los Australopithecus, el género Homo, no se olviden, todo esto es un proceso evolutivo. O sea, el Australopithecus aparensis pasaron los años, evolucionó en Africanus, y en los Australopithecus pasamos a los Homos, y este fue evolucionando, hasta el hombre que conocemos actualmente. Los principales, el Homo habilis, su pulgar oponible, vean su mano, vean su pulgar, van a dar cuenta que esto se dio fue bastante cuando se descubrió los primeros restos del Homo habilis. El Homo erectus descubrió el fuego, les había dicho, ponte, un cavernícola estaba jugando con piedras, palos, fuego. Desarrolla la piedra y bueno, este es el hombre que comienza a irse a Europa, Asia y bueno, obviamente en África. El Homo sapiens ya comienza a tener un poquito mejor su lenguaje articulado, y el Homo sapiens sapiens, el cual es el que llegaría a América. Pero ¿cómo este hombre va a llegar a América? Bueno, tenemos las teorías del poblamiento de América también. La teoría autoctonista de Federico Medino, que dice que el hombre es originario de América. Este señor, ¿qué hizo? Este señor se fue al sur de Argentina, se fue a la zona de la Patagonia, La Pampa, por ahí, y comenzó a estudiar restos, y encontró un resto de un mono, y dijo, oye, de repente la cuna de la humanidad no es África, de repente es América. Y entonces sus estudios dijo, ¿sabes qué? El hombre es de América y punto. Pero esta teoría fue totalmente descartada porque el mono que había encontrado no era tan antiguo como se pensaba, era un poquito, digamos, no tan antiguo como se parecía, como aparentaba ser, pero bueno. La más aceptada, que creo que tú también has aceptado alguna vez, la teoría inmigracionista del señor Alex Herdica, el cual dice que el hombre americano parte del estrecho de Bering hacia América, pero profe, toda esta zona es agua. Bueno, eso en esos años estaba congelado todo, era la era del hielo, así que cruzó el estrecho de Bering. Tiene sus contrapartes, sí, por los rasgos faciales entre el hombre asiático y el hombre americano, y también por el tipo de sangre que tienen estos hombres. La teoría inmigracionista australiana, que dice que el hombre partió desde este lugarcito que se llama Australia, pasó Tasmania, Islas Auckland, la Antártida y pasó hacia lo que es América del Sur, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Es el boomerang. El boomerang se encuentra en la zona sur de América, en la parte más austral de América del Sur, y también, bueno, el boomerang es originario de Australia. Y también, ¿qué es el tipo de sangre? O sea, es una teoría que puede ser aceptada, sí. ¿Qué puede ser que haya pasado? Yo creo que sí, realmente. Y bueno, sería cuestión de ponerlo a campo de estudio. Bueno, vamos a continuar con lo que me ha quedado el último repaso, porque ahorita mismo le voy a pasar la práctica que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Y ya, estoy haciendo ahorita el repaso general de lo que ha sido la clase de hoy, porque he visto que bastante gente ha entrado un poco fuera de la hora y en plena explicación, y por eso le estoy dando un pequeño repaso. Muy bien, ¿qué me había quedado? Ya, la primera escénica de Paul Rivet. Entonces, Paul Rivet, ¿qué nos dice? El hombre es originario de dónde.
de las islas Fiji. De todo este grupito de islas que tú ves acá, el hombre viene de ahí. Es una teoría realmente que yo digo, oye, ¿qué se ha fumado este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre? Porque no me parece coherente que el hombre proviene de acá realmente. Prefiero creer que vino de África que vino de acá. Y bueno, también tiene su variante, que el hombre proviene de las islas polinesias. Los polinesios. Los polinesios youtuber no, los polinesios de las islas polinesias. Así que ya, eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora sí lo que son las edades de piedra, la edad de piedra, y la edad de piedra se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. Muy bien, paleolítico, mesolítico y neolítico. Al paleolítico lo vas a agarrar y lo vas a dividir en tres: paleolítico inferior, medio y superior. Ojo, el paleolítico es el único que lo vas a dividir. Mesolítico y neolítico no me lo vas a dividir, solo el paleolítico. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Se acabó, nada más. Así de simple. Paleolítico sería el famoso Pleistoceno. El Pleistoceno, como te había explicado, era la famosa era del hielo. La era del hielo, no sé si ustedes habrán visto la película de la era del hielo y toda esa nota, bueno, ya saben, el mamut, el tigre de sable, los dodos, toda esa cantidad de animalitos que vi, la megafauna, como se hace llamar, estaba en esa época. La economía era parasitaria. ¿Cómo te voy a explicar la economía parasitaria? El hombre encontraba algo porque, mira, una valla, una manzana por ahí, lo agarraba y me lo quedo yo, ¿sabes qué? Esto lo voy a usar para mi propio beneficio y para mi propio consumo. Eso se refiere a una economía parasitaria. Luego, cazadores y recolectores. Los hombres iban, mataban a un mamut y se lo quedaban todo ellos. Comida para un mes. Y bueno, recolectores, como les decía, agarraban semillas, agarraban bayas y todo eso y se lo quedaban para ellos. Eran hombres nómadas, iban de un lugar a otro. Por eso es que se evidencia a los hombres Australopithecus y Homos en diferentes partes de África, porque este hombre no solo se quedaba en un solo sitio, sino se iba a bastantes lugares y se instalaba ahí y luego se iba a otro lugar y todas esas notas. Agrupaciones en bandas y en hordas, estos hombres comenzaban a irse en grupos, iban en mancha a cazar un mamut y ya está, buenas noches los pastores. El Paleolítico inferior, que bueno, es el resumen de todo esto. Se descubre el fuego, no te olvides, el Homo erectus es el descubridor del fuego. El descubridor del fuego, como te había explicado, un hombre de repente está jugando con unas cosas y salió el fuego, con palos y piedras, salió el fuego. La migración de Europa hacia África, por eso que expliqué hace rato también el hombre de Pekín, el hombre de Java, es porque acá se da la famosa migración. Así que, listo. Luego, vamos a, no, perdón, luego el paleolítico medio, que me olvidé colocarlo acá, perdónenme. El paleolítico medio se va a dar lo que es el inicio de la religión. El hombre ya comenzaba a creer que hay un ser metafísico más allá de lo que nosotros conocemos, que de repente nos ha creado. ¿Sí? Y que, bueno, eso. Y bueno, el paleolítico superior, que sería la transición a lo que sería posterior, el mesolítico. El mesolítico, sea el Holoceno, le decimos chao a Manny el mamut, le decimos chao a Diego el tigre de sable, le decimos chao así, porque ahora sí la era de la era del hielo se terminó y comienza el Holoceno. Se comienza a desglaciar todo eso que estaba congelado. La economía pasaba a ser semiproductiva, o sea que el hombre ya iba a comenzar a plantar sus propios cultivos. O sea, decir, mira una valla, pero esta valla que tiene semillas, lo puedo plantar, puedo usarlo para mi propio consumo. Genial, increíble. Se dan lo que son las famosas primeras aldeas, los primeros pueblitos, eran seminómadas. Ahora sí ya no es que se iban de una semana se iban a otro lugar, de otra semana se iban a otro lugar, de otra semana se iban a otro lugar, así sencillamente. No, ya no iba a ser así, sino que ahora ya medio que se sentaban en ciertos lugares. Bacán. El arte microlítico, la famosa Venus, creo que tú recuerdas muy bien la Venus de Ludendorff, que representa más que todo la fertilidad que puede tener una mujer. ¿La Venus de Ludendorff refleja la cara? No. ¿Qué refleja? La zona íntima de la mujer. Luego también que se da la división natural del trabajo. En la edad de piedra tenemos la última etapa, el neolítico, donde ya ahora sí vemos una economía productiva. Ahora el hombre ya tenía arados, tenía chacras, podía pescar de una mejor manera y repartirse bien los recursos, podía tener su ganado de animales, increíble. Y bueno, pasamos a la edad de los metales, donde comenzamos con la edad del cobre, que esto se considera una etapa de transición. El hombre, si bien no había dejado al 100% la piedra, pero ya comenzaba a usar el cobre como material. ¿Okay? Bueno, el cobre es un metal moldeable y dúctil.
La edad de los metales, la edad del bronce, que como te he explicado, esta pregunta viene en el primer sumativo del CEPUM, que pasó, que fue el 3 de junio, si mal no recuerdo, ahí está la pregunta 32. La aleación es el cobre y el estaño, es un metal relativamente más fuerte, y aquí se crea lo que es la rueda. La rueda y el arado, la rueda, bueno, ¿qué está ya? La rueda fue el principal invento de esta época, porque con la rueda pueden hacer más tecnología. El arado, o sea, el hombre dejó de hacer chakra con lo que tenía y comenzaba ya a tener una técnica para arar la tierra. Y obviamente el ladrillo. Como puedes ver en las imágenes, antes se construían lo que es la casa. ¿Casas de qué? Casas de paja, casas de madera, casas de lo que sea. O incluso en cuevas. Por acá comienza a ver un material que se llama el ladrillo. Y con el ladrillo van a poder hacer mejores edificaciones. Y acá surgen las civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, India, China y las demás. Las famosas culturas orientales, ¿no? Como les mencionaba, pensé que iba a venir Egipto y Mesopotamia en este nuevo prospecto, pero no fue así. Luego la famosa edad del hierro, que este es el metal oficialmente más poderoso de todos estos últimos, y con esto ya pueden elaborar picos, espadas, hachas, todo lo que se te cante. ¿Listo? Y aquí se dan las famosas primeras guerras, de repente había malentendidos entre un pueblo y el otro, y se formaba un conflicto total. Y por último, lo que es el esclavismo. O sea, había un hombre tan poderoso que decía, oye, mira, puedo tener mis esclavos que puedan ayudarme, que puedan hacer, que yo les voy a mandar a hacer cosas y ellos lo van a hacer. Y como les había mencionado, para cerrar este tema yo diría, miren, todo lo que ha avanzado la humanidad. Ahora el hombre comenzó ya a tener mayor civilización, comenzó a asentar las bases de las primeras culturas. Entre todo esto, en la península balcánica iba a surgir una cultura, la cultura griega. Pero la cultura griega, ¿cuándo lo vamos a ver? La semana que viene. La semana vamos a hablar sobre la cultura griega y a la cultura que le sucede a los griegos, los romanos. Y espero todo este tema de Grecia, de Roma, lo vamos a ver la semana 2, o sea, la semana que viene. Muy bien, chicos, voy a pasarles su práctica ya para que vayan intentando desafiar un poco. Son 15 preguntas directas, no tan tipo de eco, porque, bueno, la universidad ya no va a trabajar con el formato eco, sino va a trabajar con lo que es el formato de acá. Preguntas más directas. ¿Okay? Así que comenzamos con el desarrollo de la práctica. Si la tienen ahí, genial. Y si no, bueno, lo ven desde acá. A ver, pregunta, bueno, acá se supone que debe ser pregunta 1, nosotros debe ser pregunta 2. Ok. La ciencia que tiene por objetivo determinar el orden de las fechas y sucesos históricos es bueno, esto lo vimos en el comienzo de la clase, el cual nos referimos a la famosa cronología. La cronología, no se olviden que la cronología es lo que permite a la historia poder ordenar los hechos de una manera ordenada y de una manera coherente. Siguiente pregunta 2. El historiador Rubén Valdivia explica a los alumnos que existen herramientas para validar la integridad o autenticidad de los hechos históricos. Cuando se estudian relaciones entre personas, esto sería considerada la famosa sociología. Aquí es donde se estudia más a profundidad al hombre, si bien no tanto su origen como puede ser la antropología, sino también en un aspecto más social. ¿Okay? Pregunta número 3. No le hagan tanto caso al orden, porque medio que se confundió ahí el orden, así que olvídenlo. Ignoren eso. Pregunta número 4. Pregunta número 3. O bueno, 4 ya lo dejo. El Homo sapiens aparece en la fase de la prehistoria denominada. Esta pregunta también lo había mandado a mi canal de WhatsApp 2 días. Y yo les voy a decir que el Homo sapiens, aparece en la fase paleolítico medio. Muchos me han preguntado, ¿pero si es paleolítico superior? No. Si bien el Homo sapiens tuvo un gran desarrollo en lo que es el paleolítico superior, en realidad este hombre aparece en lo que es el paleolítico medio. Así que bueno, la pregunta 4 sería la clave. Pregunta número 5. ¿La caza selectiva qué permitió al hombre? Bueno, ¿obtener una mayor cantidad de lana? No, no necesariamente. No mataban solo corderos. ¿Abstenerse de excedentes? Tampoco. Por ejemplo. No necesariamente. ¿Frenar la extinción de la megafauna? No necesariamente. ¿Conservar las presas en casos de escasez? Exacto. Esa es la clave de las preguntas. Porque pónganse, de repente hubo un tiempo donde se acabó la carne de tal cosa, tenemos que sacar a otro sitio. Por eso es que trataban de conservar las presas en casos de que se acabe todo. Pregunta número 6.
Las primeras herramientas, ya quedan 15 minutos, no se preocupen, ahorita vamos a empezar con el otro link. Pregunta número 6, no, pregunta número 5. Las primeras herramientas con una antigüedad de más de 2.5 de años se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en Old Dubai. Old Dubai, que esta ciudad, este pequeño poblado que hay en Etiopía, tiene asociadas al Homo erectus. Bueno, esto no lo puse en el documento, pero que lo tengan en consideración. Las primeras armas que se han encontrado en la historia de la humanidad se encuentran en este poblado, se encuentran en este lugar, en Etiopía, y el Homo ergaster. ¿Okay? Para que lo tengan en consideración. Pregunta número 7. La revolución neolítica, ¿qué dejó de consecuencia? ¿El inicio de un lenguaje onomatopédico? No. La erradicación del nomadismo, exacto. No se olvide, el neolítico es donde el hombre oficialmente deja de ser un ser nómade que se mueve de un lugar a otro como se le cante la regalada gana, y pasa ya a ser un ser que comienza a sentarse en pequeños lugares, en diversos poblados, así que listo. La clave aquí es la erradicación del nomadismo, porque los personajes no tienen nada que ver. La caza selectiva no, si bien la economía pasa a ser productiva en cierto modo, como ya he explicado, pero más se resalta este dato. Pregunta 8. El Homo neandertal, especie que habitó partes de Europa y Asia, es importante por ser el primero en qué, en que este hombre ya tiene un lenguaje claro. Usar las puntas líticas, no, esto ya se dio desde antes. Vivir en tribus, no, esto también ya se dio desde antes. El pulgar oponible no tiene nada que ver el pulgar oponible más antes, es tiempos anteriores. Su andar bípedo, no, el andar bípedo se dio en los primeros que generó Homo, incluso en los últimos de los Australopithecus. Así que poseer un lenguaje articulado es la clave de esta pregunta. Pregunta 9. El Paleolítico fue la etapa de la historia de la humanidad donde se produjo la hominización. Señale cuál es la especie más predominante del género Homo durante el Paleolítico medio. Bueno, aquí la clave es el Homo sapiens, ya les había explicado por qué. El Homo sapiens es la especie que más se podemos encontrar en lo que es el Paleolítico medio. Si bien en el Paleolítico superior también lo vamos a encontrar, pues acá es donde se da la evolución al famoso Homo sapiens sapiens, el que después va a llegar a México. ¿Okay? Muy bien. Pregunta número 10. Formó parte de la economía depredadora durante el Paleolítico inferior. Acá la clave sería la letra, la caza indiscriminada. Porque no sé si se acuerdan que les dije, hombre que encontraba mamut, hombre que lo mataba, hombre que lo cazaba a más no poder, y ya estaba. La caza selectiva, no, obviamente no seleccionaban a quién matar en ese tiempo. Animal que veían, animal que mato. Construcción de los primeros palatíferos, nada que ver. Domesticación de las plantas, peor. Se produjo la revolución urbana, eso va a ser muchos años después. Las pinturas rupestres de Les Caux en Francia y Altamira en España fueron hechas por artistas prehistóricos de la cultura magdaleniense. Si bien muchos consideran la clave acholense, no puede ser, porque esta cultura más se destacó en las armas líticas, además que Leucaux pertenece a Magdalena. ¿Okay? Okay. Pregunta número 12. ¿Qué especie humana inició la producción de herramientas? Bueno, este va a ser el Homo habilis, porque comenzó a domar mejor la piedra, comenzó a tener un mejor uso de este material y comenzó a hacer armas más avanzadas para aquella época. ¿Okay? El Homo erectus, nada que ver. El Homo sapiens ya conocía la piedra y la dominaba al revés del derecho. El Homo sapiens obviamente, pues si vas a llegar a América, obviamente vas a tener que dominar la piedra. Así que bueno, la clave sería la letra B. Pregunta número 13. Respecto al periodo paleolítico, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Esta pregunta también lo habían mandado en el canal de WhatsApp y visto que muchas personas habían marcado el que el hombre se cubre con pieles de animales. Y esto no es así. El hombre ya desde tiempos remotos comenzó a cubrirse con pieles de animales. Recordemos que estamos en un periodo de que estamos en el Pleistoceno y el hombre obviamente va a tener frío. Si bien desarrolló un pelaje mayor al habitual, sí, pero igual iba a tener que utilizar piel, ¿no? Así que la clave aquí dice que aparecen los australopithecus. La clave acá va a ser la A. El hombre no se la pierde, ya no tiene nada que ver. El hombre, bueno, lo que acabo de mencionar, el periodo más remoto y extenso, obviamente el paleolítico es el que más tiempo abarcó, miles de millones de años, hasta los 1000 antes de Cristo casi. Y aparece el género Homo, obviamente en el paleolítico aparece el género Homo. Y después con lo que vamos a seguir. El hombre moderno, o Homo sapiens sapiens, también es conocido como neandertal. La clave es la B, el hombre que vivió en Alemania, el neandertal. Java,
Cromañón no tiene nada que ver, Pekín tampoco. Letolis Australopithecus, si ustedes lo recuerdan, lo que vamos a explicar hace un momento. Nada que ver. Pregunta número 15. En el Neolítico se inventó y el dominio del fuego que llevó al desarrollo de la metalurgia. El primer metal en ser dominado fue, acá la clave cerámica y cobre. Arquitectura y oro, no. La arquitectura y oro va a ser después, en la edad de los metales, incluso más allá de la edad de los metales, ya llegando prácticamente a las civilizaciones griegas y romanas, o bueno, un poquito antes en Mesopotamia, pero no tanto. La textilería y el cobre, la textilería ya se estaba medio desarrollando anteriormente, pero no se está manifestada acá. La cestería y el hierro, bueno, el hierro tú sabes que va a ser mucho tiempo después, y el hierro es la última etapa de la edad de los metales, y bueno, es la escultura y la plata, nada que ver. La escultura ya se estaba medio desarrollando, no se olviden de las Venus paleolíticas, y bueno, nada más eso. La clave de la pregunta 15 es la letra E. Y la última pregunta, pregunta 16, que acá yo lo tengo como 15. Las herramientas desarrolladas durante el Paleolítico Superior, ¿cuáles fueron? Esta pregunta es clásica ya, esta pregunta vino en el examen de marzo. Los que han dado en marzo, Arias se acordarán muy bien de esta pregunta. Lo digo yo porque yo también di ese examen y me quince en esa pregunta bastante. La clave acá son los famosos microlitos, ¿no? Para que nunca te olvides. Las lascas simples, no, eso fue antes. Las hachas de mano, van a ser un poquito después. Los bifaces es antes y los núcleos, bueno, ya es bastante tiempo anterior.